¿Se me ve? Hola, buenas noches. Buenas noches. En primer lugar, en esta oportunidad, también felicitar a Colgate por la iniciativa. Han tenido y espero cumplir con las expectativas que he querido hacer una revisión bibliográfica detallada, puesto que vamos a tocar antibióticos de administración sistémica, antibióticos de administración local e inclusive de antibióticos que se utilizan para regular la respuesta del huésped. Por tanto, como ustedes verán, el temario es muy amplio y hago que los comentarios o sugerencias que ustedes tengan nos escuchen. ¿Se escucha? Hola. Bueno, entonces cualquier comentario, sugerencia o pregunta que ustedes tengan, una diapositiva. Les pido disculpas no responderles las preguntas durante la charla, puesto que como verán es muy amplio el tema. A realizar este tema, es exponer algunas pautas actuales que aconsejo hacer a todos los colegas. Hay revisiones actuales, hay cambio de paradigmas y por tanto nosotros tenemos que actualizarnos en esto porque tiene implicaciones, son drogas, sustancias químicas, derivadas de microorganismos vivos o de procesar o finalmente destruirlos. Esto debería lograrse con dosis relativamente para los tejidos del huésped, bactericidas, bacteriostáticos de amplio espectro y de reducido espectro. El microbiano ideal en la actualidad no existe. Uno debería tener a la mano deberían ser halógenos y atóxicos, o sea, con efectos mínimos colaterales para los pacientes, específicos solamente para periodontopatógenos putativos y excluido del uso general. Podremos decir, por ejemplo, que no existe un antibiótico que que cumpla al 100% todas ellas, menos hablando de la toxicidad selectiva, es decir, el daño mínimo que le pueda provocar al paciente. Entonces, la decisión de prescribir un antibiótico tiene que ser hecha de la manera más responsable posible, siempre basándonos en el estado clínico del paciente. Me refiero no solamente al estado bucal del paciente, no sistémico, puesto que este paciente puede estar inclusive bajo tratamiento con otras que afectan la patología que queremos atacar, en este caso las infecciones por enfermedad periodontal. Siempre que se antibióticos hay que considerar los potenciales beneficios y riesgos. Un antibiótico
antibiótico habíamos dicho que no cumple al 100% las características, lleguemos a tener la concentración necesaria para combatir una infección. Entonces, fenómeno caracterizado por una refractariedad parcial o total de los microorganismos al efecto del antibiótico. Entonces, en una sobredosis, si quiere, ni a tratamientos más prolongados. Una bacteria que se hizo resistente, es resistente porque no de presión selectiva. Esto hacen los antibióticos. Se dice que los antibióticos estimulan selectiva, bacterias que adquieran resistencia son las que van a multiplicarse, van a aumentar en porcentaje a la par que las bacterias sensibles o las cepas sensibles van a disminuir. Bien, existen dos tipos de resistencia, la resistencia natural y la adquirida. La natural no es relevancia clínica porque son parte constitutiva de las bacterias. Una bacteria es sensible o no es sensible a un antibiótico y esto lo transmite a su descendencia. Sin embargo, la resistencia nosotros tenemos, puesto que las bacterias tienen una gran capacidad de adaptación y desarrollan mecanismos de resistencia que inhiben la acción de los medicamentos. Van a desarrollar una resistencia a la... Pero lo que es más grave se forma... Entonces, tenemos que prestar atención a lo siguiente. Nosotros, al administrar mal un antibiótico o prescripción escrito, porque me llamó mucho la atención que el autor inclusive tenga como fuente la internet a las que él llega. El uso indiscriminado que hemos hecho de los antibióticos, ya sea con fines humanos, ha aparecido este fenómeno de presión selectiva. Entonces, dan lugar a bacterias cada vez más resistentes, que inclusive se las llaman los superbichos, a varios antibióticos. Y lo que es más grave, la industria farmacéutica, para producir la próxima generación de antibióticos eficaces. Y esto alarma mucho, esto que antes teníamos hospitalaria y resistencia en las comunidades. Y lo que es más grave, les decía que la conclusión de este autor es que las industrias, porque no es rentable, por razones económicas, les es más conveniente producir un medicamento que sea utilizado por pacientes con enfermedades crónicas que solamente ser administrado por un corto tiempo. ¿Tienen algún problema en la conexión? Amigos, colegas. Ok. Bien, entonces,
De todos modos, la presentación va a ser, está todo completo, inclusive me he comprometido a hacer un resumen de esto que ustedes lo van a poder tener en formato Word con la charla. Llegamos a otro tópico importante. Si estamos en el afán de prevenir la resistencia, hemos abusado muchas veces de dar profilácticamente antibióticos a pacientes con el fin de prevenir infecciones, ya sea en las propias regiones a distancia, básicamente para prevenir la endocarditis bacteriana y la infección del paciente, una enfermedad sistémica u otra condición de riesgo. Otra alerta importante que justifican el uso de profilaxis antibiótica. En la columna que dice condiciones cardíacas, acá he resumido ahora necesita profilaxis antibiótica de acuerdo a la Asociación Dental. Razón, son muchas menos entidades las que necesitamos dábamos a los pacientes. Por ejemplo, antes cualquier paciente que tenía enfermedad cardíaca reumática, por ejemplo, se le daba antibióticos, ahora no necesita. Tenía prolapso de la válvula mitral, que también era una afección cardíaca, y antes se le prescribía antibióticos, ahora no se lo... Entonces, los invito a ver el link de la ADA y un Americana del Corazón, donde detallan qué condiciones son las que necesitan dar, en las que se necesita dar antibióticos. Las condiciones sistémicas se ve a pacientes que tienen el sistema inmunocomprometido y las relacionadas al procedimiento con las infecciones ha sido difundido hasta el 2012. En diciembre del 2012 han salido nuevas recomendaciones. La profilaxis antibiótica no se sabe si va a evitar infecciones en las prótesis articulares. ¿Por qué no? Como la masticación, y por tanto estas bacteriemias son más peligrosas que las que ocasionamos nosotros con los procedimientos. Vuelvo a de cirujanos
ortopédicos, dice que más o menos esto está a criterio del oncólogo, o sea, que debemos ver la naturaleza de las bacterias colonizadoras. Puesto que nosotros sabemos que la enfermedad periodontal es una patología compleja y que lleva a la destrucción de los tejidos conectivos, o sea, los tejidos de soporte de los dientes, se debe no solamente, sino que también es una infección, pero también tiene un proceso inflamatorio importante. Hay una parte de bacterias que causan destrucción y el huésped que finalmente es el que provoca mayor destrucción de los tejidos. Nosotros, hablar de infección, significa presencia y multiplicación de microorganismos, pero como tal, no necesariamente penetración de bacterias desde la gingivitis ulceronecrotizante, las periodontitis agresivas por Agregatibacter, pero no necesariamente se precisa de una verdadera invasión, esto es, que el microorganismo penetre que dentro de él. Sabemos también que las enfermedades periodontales son causadas solamente por algunos agentes infecciosos, principalmente nosotros llamamos el complejo rojo, Pregotella intermedia. Estos se organizan en una biofilm subgingival, que este biofilm tiene una acción protectora para los microorganismos y inclusive no permite la entrada de los antibióticos. Bueno, si partimos de las bacterias están inmersas en este biofilm, se tiene que pensar que en la mayoría de los casos la disgregación de este biofilm a el biofilm y además el paciente tiene que tener un control adecuado de placa bacteriana con estrictas medidas de higiene oral. Si se hace todo esto y ciertos pacientes continúan experimentando destrucción periodontal, hay que pensar ya en una terapia alternativa de antibióticos o agentes reguladores de la respuesta del huésped. Entonces, si analizamos, como bien veías, y además hay un componente en la respuesta del huésped, es posible controlar. Entonces vamos a desarrollar la parte de antibióticos como terapia adjunta en la práctica clínica. Realmente que hay unos que necesitan los antibióticos. Y básicamente en este cuadro extraído de Carranza, de la última edición, nos da los lineamientos para el tratamiento antimicrobiano. Se fijan, todo parte correcto, diagnóstico clínico. Un paciente puede llegar con una periodontitis crónica, hacemos toda la correcta higiene bucal mecánica, inclusive terapia quirúrgica. Si este paciente no logra responder al tratamiento, estamos hablando de una periodontitis refractaria. En estos casos, aconsejan los autores hacer un análisis microbiológico y a aquellos pacientes que tienen periodontitis relacionada a enfermedades sistémicas. Una vez un correcto diagnóstico y de todos modos se tenga que hacer la terapia mecánica, a partir del análisis biológico recién podemos administrar antibióticos.
Sabemos que los antibióticos son administrados de forma empírica y también ayuda a ver a los gérmenes, por ejemplo. Periodontitis agresiva, ya podemos sobreentender que este paciente tiene agregativas activos, pasamos a terapia de mantenimiento. Ustedes saben que la terapia de mantenimiento tiene duración de por vida, pasa en el hecho de que algunos microorganismos pueden invadir los tejidos, incluso resulta irracional porque estos pueden entrar, son tan pequeños y por las características que tenemos del biofilm, tenemos que entender que un antibiótico no puede ser cualquiera al sitio de infección, esto es, a los tejidos periodontales y también al ambiente de la bosa periodontal. Ese es uno de los parámetros farmacocinéticos, la llegada al sitio de infección, en las concentraciones, las características de estas concentraciones a veces no puedan ser óptimas porque habemos dicho que es como una ciudadcita bien organizada que impide el antibiótico llegue hasta los desarrollan mecanismos como cargas electrostáticas o y se persiste la concentración durante un tiempo indicado. Sistémica de antibióticos es digamos, práctica. Porque es fácil de darle al paciente una otitis agresiva generalizada o una algunos antibióticos, como les he dicho, son muchos los antibióticos que se utilizan, solamente unos cuantos refractarias, porque además tenían el efecto de inhibir la colagenasa, es decir, había una parte de respuesta. El agregativacter y además, fíjense esto, que puede tener una concentración del surco, dosa, que concluyen que no es necesaria tanta concentración de tetraciclina para que sea igualmente efectiva, porque son útiles en regeneración ósea. Pese a tener todas estas características, se han estado dejando de usar porque han sido sustituidas por antibióticos más efectivos. El efecto, digamos, más indeseable que tiene la fotosíntesis, entonces habría un bloqueador solar cuando usando tetraciclina. Como ya hemos dicho, siendo reemplazadas porque era la primera elección, digamos, para el tratamiento
de periodontitis agresivas. Ahora se utiliza solo. Tetraciclinas usadas en la tetraciclina, la aminociclina, la doxiciclina. La tetraciclina se ha dejado de usar, se utiliza cuando dificultosa, pero la aminociclina y la doxiciclina eran similares, por tanto la doxiciclina todavía la favorita en prescribirse, e inclusive, como vamos a la última parte de este tema, se emplea ya como agente regulador de la respuesta del huésped en dosis subantimicrobianas. Anaerobios, y si ustedes se fijan aquí, son los periodontopatógenos putativos, porfiromonas gingivalis, Prevotella intermedia, Candidella fossitensis, Treponema centeres, Piloqueta. El efecto más importante colateral del metronidazol, y hay que recomendarles mucho a nuestros pacientes, fue el vino de la hostia, porque produce un efecto antabuso en el alcohol. Hay calambres, náuseas. Las penicilinas, que no están en primer lugar en el orden de descripción, sabemos que son los antibióticos de los que más he usado y bactericidas, y que ahora la mayoría de los pacientes, yo creo que son más del 10% de pacientes que tienen reacciones alérgicas a las penicilinas. En periodo óseo se utilizan la amoxicilina, las mismas indicaciones, aunque sabemos que la amoxicilina más clavulanato de potasio es resistente a las penicilinasas. Algunos autores opinan que inclusive cuando hay periodontitis refractaria es mejor administrar amoxicilina más ácido clavulánico porque detiene pérdida ósea. Es un buen antibiótico porque fíjense, en la actualidad es el único antibiótico que actúa contra todas las cepas del Aerocampylobacter actinomycetem. También se lo puede dar contra con el metronidazol en sinergia para tratar el estreptococo. Entonces estimula la salud, favorece las cepas productoras de salud y tiene básicamente los efectos intestinales, etc. Hay que tener mucho cuidado con los pacientes que toman anticoagulantes y por tanto, lo que les decía, administrar un antibiótico tiene que estar de la mano de la orden del médico porque ellos pueden tener enfermedades sistémicas importantes. Las lincosaminas, la clindamicina, es un antibiótico muy fuerte. Calma la colitis pseudomembranosa, aunque se produce en poco porcentaje, pero nosotros no sabemos si aquellos pacientes que son alérgicos a los macrólidos, la citromicina es un antibiótico que toma, digamos, prescribiendo responsable, yo diría.
arritmia cardíaca y también contra el efecto anticoagulante. Específicos contra ciertas bacterias y contra otras no. Y sabemos que en las enfermedades periodontales entonces se piensa que se puede dar antibióticos. Sin embargo, los autores también recomiendan que cuando uno decide dar antibióticos combinados o seriados, siempre hay que realizar pruebas de laboratorio previas. Análisis microbiológico más, pero no es muy complicado de hacer. Simplemente con puntas de papel absorbentes, estériles, y un medio adecuado. Y entonces para el tratamiento combinado y seriado de los no hay que administrar juntos un bactericida y un bacteriostático, por ejemplo tetraciclicilina, son sensibles a ambos, es preferible dar de forma seriada, primero uno y después el otro. Y los combinados más usados son el metronidazol más amoxicilina, el metronidazol más amoxicilina y ácido clavulánico, que una combinación de metronidazol por ciprofloxacina es muy conveniente. Indicaciones son periodontitis refractarias, periodontitis agresivas del tipo localizado principalmente. Concentraciones, dosis y duración sugeridas. También este cuadro lo extraído de Carranza, de la última edición, y yo meto muchos artículos bibliográficos, inclusive revisiones de revisiones. Los autores no coinciden ni siquiera a veces en la concentración en la que hay que dar un antibiótico, que de acuerdo a los países hay diferentes concentraciones. En algunos países 250 miligramos, en otros hasta 205 y 375. En las combinaciones de metronidazol dicen 250 de cada uno, otros dicen 500 de cada uno, unos dicen 500 de uno, 250 del otro, 371, 500 del otro. Tampoco coinciden en la duración de los tratamientos. Hay tratamientos que duran 7 días, otros 8 días, otros extienden 10 días, y con la doxiciclina y minoxiclina 14 y 21 días. Entonces, básicamente la conclusión a la que yo clínico, porque el peligro es que si no tenemos las concentraciones adecuadas y el tiempo suficiente de administración de un antibiótico, podemos provocar resistencia bacteriana y no haber combatido la infección. Como les digo, estos son simplemente con variaciones de acuerdo incluso a los países. En esta columna es lo que hemos para tratar periodontitis agresiva, lo generalizada, periodontitis refractaria, la que no responde al tratamiento convencional, y periodontitis relacionada a enfermedades sistémicas como la diabetes e inclusive algunas condiciones como los pacientes que fuman, que sabemos que son muy difíciles de tratar. Acá también he incluido abscesos, porque paradigma, y van a ver por qué. Las infecciones agudas. Solamente se prescriben antibióticos cuando hay señales de diseminación celular o alguna sistémica como fiebre, linfadenopatía, etc. La mayoría de las infecciones agudas tienen un inicio rápido y son dolorosas. Tampoco pueden desarrollar manifestaciones sistémicas. Solamente en el caso de desarrollar estas se prescribe el antibiótico. Y como son de inicio muy rápido, se necesita un tiempo muy rápido también
para llegar a concentraciones adecuadas en el sitio de infección. Entonces, recomienda iniciar, estamos de acuerdo y sabíamos. Sin embargo, ahora van a ver cómo ha habido el cambio de paradigma. La dosis inicial, cuando el paciente no es alérgico, se utiliza amoxicilina con una dosis inicial hasta de 2 gramos y luego 500 miligramos cada 6 u 8 horas dependiendo de la severidad. O sea, se puede reducir el intervalo de administración. Cuando son alérgicos se puede utilizar acitromicina, porque habíamos dicho que penetra bien la parte de los abscesos, también con una dosis de ataque que es 1 gramo y continuar los días siguientes con 15 gramos, y lo mismo con la clindamicina. Pero ahí viene el cambio de paradigma. La duración. Uno de los conceptos más erróneos es el empleo de antibióticos que lleva un curso completo, es decir, 7 a 10 días. No se prescriben ya los antibióticos así. Si tenemos un absceso periodontal con compromiso sistémico, debemos evaluar a nuestros pacientes en forma diaria. Una vez que remitan los síntomas y signos, se suspende el antibiótico. Ahí voy. Colegas, tenemos que revisar las últimas actualizaciones. Para mí esto antes hubiera sido como un pecado, pero sí se puede interrumpir el antibiótico porque hemos iniciado además el antibiótico con dosis de ataque, una dosis masiva. Entonces, la gente, o nosotros, que antes pensábamos que teníamos que seguir un ciclo o curso completo, era bajo 2 argumentos. El tratamiento prolongado previene la resistencia y elimina las bacterias, cuando es al contrario. Un antibiótico prolongado puede más bien producir el fenómeno de presión selectiva y provocar resistencia. Y otro era que la terapia prolongada es necesaria para evitar las infecciones reincidentes. Consideremos que un absceso no va a ser reincidente porque además tiene que estar en el respectivo drenaje. Nunca un antibiótico es utilizado como monoterapia, siempre hay la ayuda nuestra, ya sea la terapia mecánica, en este caso la incisión de un absceso. Por tanto, no hay reincidencia del absceso. Y es así que la duración del antibiótico debe ser corta. El único parámetro, repito, es la remisión de los síntomas y signos. La evaluación diaria del paciente es la clave. Y puede que dure 3 días, 4 días o hasta los clásicos 7 días. Y para aclarar, esto solamente aplica en infecciones agudas con compromiso sistémico, básicamente el tratamiento de un absceso periodontal. La enfermedad periodontal, al ser una infección crónica, sí necesita tratamientos más prolongados que hemos visto que no coinciden los autores de cuántos son, que pueden ser 7, 8, 9, 10, incluso 14 a 21 días. Pero esto ya es para enfermedad periodontal establecida. Estamos hablando de periodontitis crónica refractaria y periodontitis agresiva. Y llegamos a la parte de administración. Habíamos de administración sistémica, era útil cuando se tenían varios sitios que no respondían bien al tratamiento. La administración local de antibióticos se hace con el entendido de que hay pocos números de sitios afectados por la enfermedad. Son sitios profundos, pues lo que se necesita el antibiótico ampliamente dentro de la bolsa, y hay que considerar que nunca, tampoco es monoterapia, siempre es adjunto de la terapia convencional, y que hay que considerar un adiestramiento quizás para poner un antibiótico tópico, y el costo no es tan económico como dar un antibiótico sistémico. Entonces, antibióticos son de liberada, esto es que se va liberando poco a poco el antibiótico. Algunos autores dicen que hasta 21 días, algunos, la media, dicen que son 10 días. Los que aparecieron al inicio ya están siendo desechados, ya no se usan, o se utilizan de manera empírica, como vamos a ver ahora. La ventaja de un antibiótico local
es la mayor concentración que se tiene en el sitio de infección y que además los efectos colaterales son mínimos, generalmente una ligera molestia en la zona donde se administra. Yendo al consulado, dictando clases, entonces no estaba ¿Y en qué casos? La administración local en enfermedad recurrente, es decir, un paciente que antes estaba estable y cuando vuelve a la terapia de mantenimiento, algunos sitios han recurrido, o sea, tienen destrucción activa. Y estos sitios generalmente son pocos, ¿no? No es que el paciente tenga una periodontitis otra vez generalizada. Y algunos sitios que no responden, o sea, después de hacer la terapia mecánica, hay algunos pocos sitios que no responden, entonces podemos pensar que en vez de dar un antibiótico sistémico, podemos dar uno local. Ya, corazón, cuídate mucho. Cuadrito de a colores. Si se fijan, acá arriba dice Acticid, que está aprobado por la FDA, pero ya no está disponible. Ya, mi amor, cuídate mucho, ¿ya? Chao, corazón, chao. Eran fibras de tetraciclina muy incómodas de colocar porque se tardaba hasta media hora por diente. Y luego dos procedimientos. Ahora las que se utilizan son el Arestin, que son microesferas de minociclina, que está por la FDA, un polvo biodegradable en jeringa. Y el Atridox, que es el 10% de gel de doxiciclina, que también tiene un polvo biodegradable. Algunos países tienen las mismas presentaciones bajo otro nombre, yo he incluido los nombres comerciales más conocidos. El Elisol es metronidazol, aprobado por la FDA, pero sí está siendo usado en países europeos principalmente. Y el Periochip, que no forma parte, digamos, de esta charla porque se trata de un antiséptico, aunque también tiene resultados favorables. Por tanto, solamente se están usando Arestin y Atridox. Y esto era el Acticid, fibras de tetraciclina no reabsorbibles que había que sacar, el Periochip clasificación porque es un antiséptico, y miren aquí la sorpresa, Colgate comercializa estos productos en Europa, donde tiene muy buena acogida, además de estudios, pero todavía no ha llegado a Estados Unidos para ser aprobado por la FDA. Allá están utilizando el Arestin, que habíamos dicho que son jeringas, cartuchos con microesferas, las cuales se van inyectando en las bolsas y una vez que las microesferas entran en contacto con humedad, como es el líquido crevicular, van liberando continuamente el producto activo. Esto viene como esta jeringa para administrar, es muy sencillo de administrar. Y coinciden los autores en que sería el gel, el antibiótico local de preferencia. Puede ser porque también está disponible en Estados Unidos y ahí se han desarrollado los estudios. Entonces dice que las ventajas son que tiene menor costo, es más fácil de manipular, hay menor tiempo de aplicación y tienen esto que es importante en la respuesta del huésped, la actividad anticolagenasa, ¿no? Una buena aceptación del paciente porque no tiene efectos colaterales. Y viene así, son dos jeringas que se enroscan la una a la otra y se las va mezclando en 100 ciclos más o menos. Al finalizar los 100 ciclos, se reemplaza una de las jeringas que quedó con el contenido, con una cánula. La cánula se dobla de acuerdo a lo que uno quiere, generalmente como una sonda periodontal. El gel es viscoso y es más fácil de manipularlo cuando entra en contacto con la humedad, entonces se puede utilizar algún instrumento metálico para ayudar a la aplicación. Les he querido traer también algo que van a encontrar en la literatura, otros usos de la tetraciclina. La administración local de tetraciclina también se hace por irrigación y como agente atenuador y detoxificador a través del bruñido, digamos, de las superficies con bolitas de algodón estériles. Se aplica clorhidrato de tetraciclina, 100 miligramos ml durante 3, dicen algunos autores, 4 dicen otros, e inclusive 2 minutos. Se dice que es eficaz porque puede inhibir incluso la proliferación
proliferación apical radicular inicial del epitelio. Facilita mejora la cicatrización y la reparación. La adherencia es mejor después. Y también causa desmineralización del cemento, con lo que la tetraciclina se absorbe y tiene liberación, dicen los autores, hasta por 10 días en el fluido oral. Otra ventaja es que al tener carga electronegativa, la tetraciclina puede repeler por fuerzas electrostáticas la adhesión de otras bacterias. Y bien, esta tetraciclina lo he revisado, he buscado y lamentablemente la irrigación con tetraciclina solamente la he encontrado en estudios en Europa y en universidades de la India. Obviamente eran artículos científicos de revistas indexadas que demostraban resultados favorables, pero a mi punto de vista, mi humilde opinión, era muy complicado porque se necesitaba irrigar una bolsa durante 5 minutos con 150 ml del producto. El producto es muy sencillo de preparar. Se toma una cápsula de tetraciclina de 500 ml y se la mezcla con 5 cc de agua destilada estéril. Y también se puede utilizar con bolitas de algodón, como les había dicho. Algunos autores dicen que con la acción de bruñir y otros simplemente colocar ahí por 3 o 4 minutos. Llegamos a la segunda parte, el uso de antibióticos, pero no como antibióticos, sino como agentes reguladores de la respuesta del huésped. Habíamos dicho que en la patogénesis de la enfermedad periodontal aparecen las bacterias como responsables, pero también la respuesta del huésped está involucrada en la mayor destrucción. Los agentes utilizados, otra vez, entonces, tienen el objetivo de tratar la respuesta del huésped para reducir el exceso de producción de citoquinas y de enzimas destructivas y así estimular el proceso regenerativo, inclusive de formación ósea. Existen para esto agentes sistémicos y agentes locales. Los sistémicos se los he marcado con amarillo porque son los únicos que ocupan, porque en teoría de antibióticos, los más factores de crecimiento derivados de plaquetas, por ejemplo, insulina, etc. El que se utiliza y está aprobado por la FDA es la doxiciclina. Recuerden la doxiciclina, derivado de la tetraciclina, pero fíjense la dosis, 20 miligramos, es decir, dosis subantimicrobiana, porque aquí el efecto no es lograr la inhibición del crecimiento microbacteriano de las bacterias, sino más bien estimular, o más bien actuar sobre la respuesta del huésped y estimular la reparación. Entonces, los efectos sus siglas que utilizan para el clato de doxiciclina es SDD, o sea, subantimicrobial dosis. Entonces, las ventajas, que tampoco producen cambios en la microflora, por tanto no provocan resistencia, y lo más importante, que cuando los antibióticos están indicados, no deben ser usados por una dosis subantimicrobiana. Los estudios afirman que cuanto más la bolsa es más profunda, hay mejores resultados. Y lo que les digo, que es el único tratamiento de este tipo aprobado por la FDA. Está indicado en los mismos casos que hemos visto para antibióticos, periodontitis crónica, agresiva, no se hace tratamiento quirúrgico. Algunas veces, algunos pacientes por otras condiciones se podría probar el trato de doxiciclina, y en aquellos casos de periodontitis refractaria. Otros pacientes candidatos son los que fuman o los diabéticos. Todos los estudios están siendo realizados en casos de pacientes
que no han recibido la terapia quirúrgica. Por tanto, quieren ver si efecto oxiciclina en combinación con la terapia quirúrgica tiene mejores resultados. Y otra vez aquí a una parte en la que hemos ido recalcando más o menos durante toda la charla. La remoción de los factores etiológicos es obligatoria, es la base de cualquier tratamiento periodontal. Nunca se debe arrancar al inicio con un antibiótico ni con un agente regulador. Siempre tiene que haber la disgregación del biofilm. El consumo de antibióticos de forma profiláctica o terapéutica basada en el temor o la inseguridad es por decir menos irresponsable, es decir, ya no se puede hacer un uso irracional o prescribir irracionalmente antibióticos, como algunos pacientes, por ejemplo, piensan que un resfrío se cura con penicilina y esto sabemos que más bien provoca resistencia bacteriana, puesto que un resfrío es provocado por virus. Se debe evitar el uso profiláctico. Hemos visto cualquier invasivo, pacientes que necesitan prescribir, a los que necesitamos prescribir antibióticos, tienen que tener las condiciones antes mencionadas, o sea, indicación médica de su necesidad. Siempre tenemos que estar seguros del real beneficio en comparación con los efectos adversos que puede tener. Hay que tener siempre en mente la plausibilidad biológica, esto es, el real beneficio que tiene una terapia. ¿Qué viene a continuación? Vamos a tratar el tema de artrosis. Sí. ¿Dónde es, doctor? Terapia para un paciente, ¿no? Si la terapia convencional falla, es la causa. Mucha causa es que el paciente no está cumpliendo con el control adecuado de la placa y no podemos nosotros prescribir antibióticos en este caso. No son sustitutos de las medidas de higiene oral del paciente. O sea, el tratamiento periodontal viene 50-50, 50% nuestra responsabilidad y 50% la responsabilidad del paciente. Ya lo hemos dicho durante toda la charla, nunca ser utilizados como monoterapia. Entonces, ¿cuándo se realiza? Habíamos dicho en los casos de periodontitis que los recurrentes de la enfermedad, en procesos agudos, siempre y cuando haya un compromiso sistémico, para profilaxis en pacientes sistémicamente comprobados. Algunos pacientes que tengan, por ejemplo, alguna condición como una diabetes. Habíamos visto una de las tablas que no existen protocolos. El síntoma más importante por el que consultan los pacientes es por el dolor, justamente. Entonces, hay que primero determinar qué grado de artrosis tiene el paciente para darle el tratamiento. Si es que es una artrosis de primer a segundo grado, primero se le dan medidas físicas, por ejemplo, terapia física. Protocolos estandarizados, no hay una receta de cocina desafortunadamente. Hay variaciones. El metronidazol habíamos dicho que también es el antibiótico de elección para tratar gingivitis ulceronecrotizante y periodontitis ulceronecrotizantes. Aquí hay que también cuidar porque pueden ser pacientes con SIDA, entonces necesitamos siempre administrarlo cuando haya compromiso sistémico y se utilizan, habíamos dicho, dosis de ataque. La amoxicilina, clindamicina o acitromicina, el paciente era alérgico.
el caso de una condición de hemos dicho que era mejor realizar un análisis microbiológico, puesto que esto nos va a dar un mejor control de la infección al saber el germen responsable y la sensibilidad a los autores. Los antibióticos locales se pueden administrar en sitios localizados, pocos sitios que no han respondido o sitios que tengan, se puede hacer en casos en los que no se quiere realizar o no se pueda realizar una etapa quirúrgica y los pacientes no rendan a la terapia. Una actitud precavida, responsable, es siempre recomendable. El jueves 19 de diciembre va a estar con nosotros la doctora Karina Podestá de Perú con un tema interesantísimo, las lesiones de caries en superficies proximales. Es una iniciativa de Colgate porque esto nos permite estar actualizados. No solo el 19 de diciembre está con el temario de etiología de las lesiones de caries en superficies proximales, el diagnóstico de lesiones de caries, tratamiento de lesiones de caries en superficies proximales. Al inicio de la charla les dejo mi correo, por favor, yo me comprometo a responderles personalmente a cada uno de esos extensos y no se podía cortar, había que tocar antibióticos sistémicos, había que colocar antibióticos locales, inclusive aquellos que regulan la respuesta del huésped. Por tanto, es promesa, dos cosas prometo: uno, contestarles personalmente a cada uno de ellos con cualquier inquietud, duda, inclusive copiarles el link, lo resumen en formato Word para que ustedes puedan tener esta actualización. En las siguientes diapositivas he incluido todos los artículos que he revisado, son los últimos artículos o publicaciones científicas en revistas indexadas y las últimas ediciones de 4 libros, de Carranza, de Linde y 2 de farmacología. Muchísimas gracias por su atención. Disculpas por la voz, he estado con la